Bienvenidos de vuelta a Contrapoder 3.0 con José Colina y Esteban Hernández y como les habíamos comentado en el primer segmento, vamos a estar conversando con el abogado de inmigración y patrocinador de este espacio, John de la Vega. Bienvenido, John, ¿cómo estás? Esteban Colina, muchas gracias por la invitación y creo que tenemos mucha tela que cortar el día de hoy porque la información migratoria sigue cambiando a diario, así que estamos aquí para hablar acerca de lo último que ha ocurrido en esta materia. Así es. Espero que tengas bastante información. Espero que te encuentres bien, John. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Bien, bien, bien. Sabes que hemos estado cubriendo bastante el tema de la ley en el estado de la Florida, así que bueno, hemos estado bastante ocupados con eso, pero estamos aquí ya para discutir el tema. Bueno, quiero que empecemos realmente primero por el tema del título 42, porque el día de mañana, jueves, ya se levanta este título, aunque van a aplicar otro llamado el título 8, tengo entendido, ¿no? Entonces vamos a comenzar por allí. ¿Qué sería este nuevo título, John? Porque tengo entendido que es algo bastante similar, ¿no? Sí, bueno, el título 8 ha sido utilizado por mucho tiempo. Lo que ocurre con el título 8 que serían procesos de remoción expedito, lo que significa que las personas cuando lleguen por la frontera, en vez de ser expulsados automáticamente con el título 42, el gobierno les va a hacer inicialmente un primer filtro que sería la entrevista de miedo creíble. El gobierno está en estos momentos instalando una cantidad de booths, de lugares con teléfono, para que las personas puedan llegar y hacer entonces la entrevista telefónica con el oficial de inmigración. Si la persona no llega a pasar esta entrevista inicial de miedo creíble, en ese momento se le puede emitir una orden de deportación, que sería entonces un documento que no te deja ingresar a los Estados Unidos por lo menos por 5 años. Según los cálculos del gobierno, piensan que pueden procesar a miles de personas al día. Veremos, porque ya sabes que aunque la entrevista de miedo creíble necesita cierto tipo de cierto proceso constitucional, las leyes tienen que cumplirse y no sé qué tan eficiente vaya a ser el gobierno por esa parte. Ahora, la otra parte que es súper importante es que el gobierno ha culminado con una regla final del proceso de asilo si has llegado por un tercer país. Entonces el gobierno lo que nos acaba de decir es que toda aquella persona a partir del día de mañana que llegue a los Estados Unidos por la frontera a pedir asilo y haya cruzado por un tercer país, digamos Panamá en el Darién, por México, va a haber una presunción de inelegibilidad al asilo a menos que puedas demostrar de que pediste refugio o asilo en el tercer país y te lo negaron, o si no, si hay circunstancias excepcionales, emergencias, que hayas sufrido torturas mientras llegabas a los Estados Unidos, y las excepciones y el estándar es bastante alto. Así que todas aquellas personas que se encuentran ahorita en México esperando para poder llegar a los Estados Unidos y pedir asilo por la frontera, tienen que estar preparados porque el oficial les va a preguntar por qué no te quedaste en México y por qué no pediste asilo en México. Así que Pero tener muy fuerte eso, sobre todo viniendo de un país como Venezuela, y yo entiendo México bajo otra administración, pero bajo la administración de este individuo, de López Obrador, o Colombia bajo la administración de Petro. O sea, de verdad que a mí me parece que hay una especie de desconexión total, incluso de desconocimiento, porque si te está persiguiendo la tiranía de Nicolás Maduro, y puedes comprobar eso, evidentemente México, Colombia, Argentina, Chile, Perú, todos los países que tengan un gobierno afín al régimen venezolano no son seguros, John. Bueno, hemos visto reuniones en la Casa Blanca con el gobierno colombiano, también hemos visto reuniones y tratados que están en estos momentos trabajando el gobierno de México y el de Estados Unidos. También el presidente mexicano afirmó de que las ciudades fronterizas mexicanas iban a poder tomar a todas esas personas que no pasaran la entrevista de miedo creíble, que fueran deportadas de los Estados Unidos, no las van a enviar a su país de origen, sino que las van a enviar a una ciudad, a un pueblo fronterizo mexicano. Así que imagínate el colapso que puede haber en esas ciudades porque no tienen la economía, no tienen la infraestructura para poder tener a 55,000 personas allí que hayan sido deportadas de los Estados Unidos. Y muchas de las personas que van a ser deportadas no tienen la manera de poder pagar para poder irse un ticket de avión, para poder regresarse a sus países o un hotel. Así que creo que esto, el gobierno en estos momentos no sé si están utilizando la estrategia correcta para poder combatir lo que va a pasar en las próximas 48 horas. Ahora, John, llega el inmigrante ahí, es por teléfono la cosa, o sea, va o va a haber presencialmente un oficial de inmigración. Han contratado a miles de oficiales de inmigración, pero creo que lo que se le hace más fácil, y especialmente en la época de tecnología y después de la pandemia,
es, en vez de tener un oficial que tenga que aparecerse en el centro, en el refugio, en el centro de detención, y que tenga que ir por todo este proceso, tener literalmente un oficial desde una oficina donde sea, en Washington, Nueva York, donde sea, y que haga la entrevista por teléfono, y entonces se toma una decisión en ese momento automática. Antes, en mi época, cuando yo llegué hace 20 años, la respuesta para el miedo creíble te la entregaban básicamente o inmediatamente y tenían un plazo de 72 horas. ¿Se ha manejado algún tipo de plazo para la respuesta al miedo creíble? La tendencia que yo siempre he visto en los centros de detención ha sido 72 horas más o menos. Los oficiales se toman su tiempo para analizar, pero creo que en cuestión de horas, en el mismo día vamos a tener respuesta a esto, porque imagínate que tengan que procesar, en vez de decir 20 personas que hayan llegado a un centro de detención aquí en la Florida, que tengan que procesar a 5,000 personas. No van a poder sentarse y hacer un análisis legal de si la persona califica o no. Ellos van a decir si pediste asilo o no en un tercer país, si mostraste de verdad que algún tipo de parte protegida del asilo. Si no puedes demostrar eso, simplemente yo creo que van a empezar a negar un porcentaje bastante alto. Fíjate que uno de los términos, y que evidentemente a mucha gente le choca, es el término de la invasión. A medida que se está hablando de que van a levantar justamente el título 42, ¿no? Se está estimando que puedan entrar de 700,000 hasta 1.1 millón, creo que fue la fácilmente que dieron. Exactamente. Entonces, quiero que empecemos por allí, John, porque evidentemente un flujo tan numeroso, ¿no? de migrantes que, ojo, independientemente, yo soy bastante pro migración, pero no están siendo invitados a este país, y le coloco esas comillas. Muchos lo han catalogado con ese término que estoy colocando, invasión. ¿Qué reacción puede tener el gobierno federal o incluso el gobierno de Texas, que ha sido bastante duro con respecto a esto, John? Bueno, y hasta el secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, dijo, si no llega a haber una reforma migratoria radical, dice que esto no hay ningún tipo de arreglo, que esto es básicamente poner una curita a una herida demasiado grave que se está desangrando en estos momentos. Estamos hablando de más de 1 millón de personas que pueden estar llegando en los próximos 90 días, y creo que puede ser hasta más, especialmente con la región, que creo que está viviendo una crisis que va a seguir. Las personas van a seguir saliendo, prefieren jugársela e intentar llegar a los Estados Unidos que quedarse en sus países donde hoy en día la política no funciona. Entonces, si no hay reforma, creo que el gobierno va a tratar de poner, como te dije, curitas aquí, curitas allá, pero entre más las personas se den cuenta de que están llegando y están liberando a personas, o están personas. Pero yo, ¿hasta qué punto están dispuestos a llegar? Porque he visto que incluso han amenazado con utilizar la fuerza. ¿Eso significa dispararles con armas y asesinarlos? No, utilizar cuestiones. Ya el presidente lo dijo claramente. Yo no sé por qué. O sea, el presidente lo dijo, él mismo dijo: mira, aquí hay una situación que no podemos controlar y va a estar así quizás por un tiempo. Ese es el presidente, y por otra parte tienes al gobernador que está movilizando las fuerzas especiales que él tiene y están colocando unas barricadas enormes y están armados también. Por eso le estoy preguntando a John, ¿hasta dónde van a llegar? Evidentemente capacidad de respuesta no tienen para todo, pero contra los que sí tengan, ¿hasta dónde llegan? Bueno, como te digo, yo creo que especialmente que tengamos a la Guardia Nacional de Texas y tengamos a las Fuerzas Armadas componente activo en el mismo lugar, que no haya ningún tipo de logística, que no se entiendan ambos batallones, yo creo que se puede prestar para uso de poder. Eso puede ocurrir, o algún tipo de violación de derechos humanos, algún tipo de criminalidad que ocurra, porque estamos hablando de miles de kilómetros de frontera. Y acuérdate que cuando pones a una persona, a un soldado en una situación donde pueden lidiar con coyotes, hay coyotes que vienen a los Estados Unidos y llegan con armas, hay situaciones en las cuales se pueden poner nerviosos y puede escalar la fuerza en ese momento. Y yo creo que es cuestión de tiempo, y si no llegan a intentar de arreglar la situación o llegar a una reforma, creo que las fronteras se siguen empeorando, venga quien venga. Sí. No, yo particularmente pienso que esto va a sobrepasar al gobernador, que habla mucho, pero ahora sí va a tener una situación real en la cual no va a poder controlar ni con toda la Guardia Nacional ni con los militares que meten, pues son 1 y algo millones de personas que quieren ingresar por la frontera. No va a poder hacer absolutamente nada, y ahora va a tener las consecuencias de su política anti-inmigrante, que bastante que estaba hablando que va a hacer, va a meter ese millón de personas en la Casa Blanca. Yo creo que no va a hacer absolutamente nada. Y esto va a seguir porque no tienen una respuesta para ello. Ahora bien, esta gente va a ingresar por diferentes puntos en los Estados Unidos. ¿Tú crees que eso va a hacer que se vayan a puros estados demócratas, o algunos intenten venir a estados republicanos como el de la Florida, que tienen una ley anti-inmigrante que van a implementar dentro de poco? Bueno, yo creo que es cuestión de tiempo para que otros estados que hayan
gobernadores republicanos comiencen a implementar leyes más fuertes. Las han llamado anti-inmigrantes. Yo creo que tiene que ver más que todo con el tema de meter miedo y de que te puedan al final del día detener por estar aquí sin estatus. Hay que recordar que en cualquier estado que te encuentres en los Estados Unidos, si no tienes ningún tipo de estatus, puedes ser detenido, sea en California, Nueva York, donde sea. Y hasta aunque te encuentres en un proceso migratorio, que te encuentres con un asilo pendiente, un ajuste de estatus por petición familiar pendiente, si cometes algún tipo de crimen, puedes ser detenido y puedes ser deportado de los Estados Unidos. Hasta como residente también puede ser deportado de los Estados Unidos si llega a cometer un crimen, una felonía agravada. Lo que está haciendo en estos momentos esta administración del estado de la Florida es, yo creo que penalizando más que todo acciones que ellos piensan que es el mayor flujo de personas que llegan indocumentadas, aunque no creo que vaya a funcionar. Y bueno, ¿Por qué no vaya a funcionar? Bueno, porque al final del día, lo primero que va a ocurrir es que te puedo asegurar que va a haber una demanda federal, el segundo que ya empiecen a implementar el 1 de julio del 2023. Al final del día, otros estados lo han intentado leyes similares y no ha funcionado al final del día. Y yo creo que hay que estar claro de quienes pueden enforzar las leyes migratorias en los Estados Unidos es el gobierno federal. Y eso de que van a penalizar el transporte de indocumentados hacia dentro de la Florida, siempre lo he dicho que se va a prestar para abusos de poder y no sé a cuántas personas puedan sentenciar por ese tipo de acciones. Y bueno, quiero que justamente profundicemos en más o menos qué estipulan esta ley que entra en vigencia el 1 de julio, ¿no? Tengo entendido. 1 de julio es lo que se está hablando en estos momentos. Y el primer enfoque sería el tema de penalizar a aquellas personas que transporten a indocumentados de fuera de otros estados hacia el estado de la Florida. Estamos hablando que si es un mayor de edad el indocumentado, puede ser una felonía del tercer grado, y si es un menor de edad, puede ser una felonía del segundo grado. Estamos hablando de miles de dólares y años en prisión por haber transportado a esas personas a el estado de la Florida. Pueden ser tus padres, pueden ser tus hijos, puede ser una emergencia. No les importa, no hay ningún tipo de exoneración para esta ley y es bastante fuerte, y yo creo que va a traer problemas a futuro. Esa sería la primera parte de lo que estamos hablando. Lo segundo sería la cantidad de penalidades que van a subir y va a ser mucho más grave si llegas a contratar a personas que se encuentren indocumentadas en el estado de la Florida. Ya estamos viendo en distintas redes sociales que dicen que ya las personas están yendo, los empleados indocumentados están yendo ya del estado, y yo creo que sí puede ocurrir porque muchas de las compañías lo van a pensar mucho más si van a contratar a una persona que no tenga ningún estatus, porque van a decir, bueno, yo no quiero perder mis certificaciones, mi licencia, no quiero perder absolutamente nada si llego a contratar a esta persona. Y eso serían, yo creo que las dos más importantes. La tercera sería si tienes una licencia, si eres indocumentado y tienes una licencia de conducir de otro estado que no sea la Florida, si lo tratas de utilizar en la Florida no lo vas a poder utilizar. No se invalida en los otros estados, pero en la Florida no vas a poder utilizarlo y van a contarlo como si simplemente no tienes ningún tipo de documentación legal para poder manejar en el estado. Respecto al tema del transporte, porque creo que había bastantes confusiones. Yo de hecho lo estaba conversando con Colina la semana pasada y habían rumores de que, bueno, incluso si eres Uber y entonces montas a alguien, ¿es solamente si los traes de otros estados a Florida o es incluso si los transportas dentro del estado ya estando ellos en el estado, John? Inicialmente querían hacerlo eso, querían hacérselo tolerancia, esté fuera o dentro del estado, cualquier tipo de movimiento de indocumentados dentro iba a ser penalizado. Tuvieron que cambiarlo, te digo, tuvieron que hacer muchas modificaciones. Al final, lo que dice la ley es que si intentas transportar a un documentado de fuera del estado a dentro del estado de la Florida, ¿y qué va a pasar con esas aerolíneas? Que que el indocumentado o la persona que esté en proceso o lo que sea muestre documentación y muestre que no está aquí 100% legal, y si ellos tienen conocimiento en ese momento, ¿qué va a hacer con los pilotos entonces? ¿Y qué va a hacer con la aerolínea? Te digo, se presta para una cantidad de uso de poder que me parece que va a traer problemas a futuro. Ahora, John, una pregunta. ¿Tú crees que estas leyes que está implementando DeSantis, quién lo va a implementar? ¿La policía? ¿Tú crees que eso realmente vaya a tener un efecto importante? ¿Tú crees que la policía, me imagino, tendrá que, porque no veo quién más puede enforzar esa ley aquí en la Florida, aparte espero que haya un entrenamiento bastante riguroso acerca de lo que puede hacer y lo que no puede hacer en los departamentos de policía, porque la ley no es tan simple. Y cuando hablamos de lo que significa una persona indocumentada en el estado de la Florida, tampoco es simple la respuesta, porque cuando hablamos de indocumentado, muchas veces, bueno, si no tenga papeles, le digo, sí, pero ¿qué significa tener papeles? ¿Y qué son papeles al final del día? Entonces, claro, cuando leemos la ley, lo que dice es que una persona se va a considerar indocumentada si llegó a los Estados Unidos de manera ilegal y si nunca fue inspeccionada
por el gobierno de los Estados Unidos después de haber ingresado al país de manera ilegal. Inspeccionado bajo las leyes migratorias significa que tú pasaste por un puerto de entrada y un oficial de guardia fronteriza hizo todos los filtros y te dejó entrar a los Estados Unidos. Cuando tenemos personas que entraron por el río, entraron por zonas que no son designadas como puerto de entrada, eso lo irá, la ley esta de la Florida lo irá a utilizar, como lo vaya a categorizar como indocumentado o no. Esa es la pregunta que no sabemos. Y otra pregunta entonces que también surge por lo que me estás diciendo. Entonces, si yo entro como turista y me quedo, entré legalmente, no entré ilegal, entré con visa de turista por un avión, suponte, y me quedo más de los 6 meses que me sellaron, entonces tampoco ocurre esa ley, asumo, porque... No, eso es diferente porque entraste de manera legal. Ajá. Y fuiste inspeccionado en los Estados Unidos. Entonces la ley ahí no aplica. Si te quedas fuera de este estatus, claro, te pueden detener a ti por cuestiones de que te encuentras sin estatus en los Estados Unidos. Sin embargo, no se supone que seas considerado bajo esta ley ilegal, indocumentado bajo lo que ellos están hablando. No sé cómo lo van a hacer. Leí el memorándum, leí la ley y de verdad que esa parte me parece tan subjetiva que se va a prestar para que imagínate la policía, que la mayoría de los policías no son abogados. Imagínate cómo eso puede prestarse para una confusión en la cual personas inocentes puedan ser detenidas, encarceladas, procesadas, etcétera, etcétera. Bueno, al final del día yo creo que eso lo hicieron ahí a los trancazos y no tenían ningún tipo de... No sé, no tenían la película clara o no tenían la visión de lo que querían hacer y eso lo hicieron más para una medida efectista que efectiva desde mi punto de vista. No quiero finalizar, pero sé que tienes una entrevista ahorita, pues está muy cotizado el abogado de La Vega. Tengo citas, después en la noche tengo citas. CNN. No, te estoy chalequeando. Contrapoder, ¿qué es eso? No quería dejar de preguntarte lo que ha ocurrido en Texas con esta cuestión de los venezolanos que fueron atropellados por este individuo que tenía de todo en ese cerebro, había metido cocaína, marihuana, hasta alcohol se había metido. Pero ¿qué opinión te merece lo que está pasando con los migrantes en Texas? Porque también entiendo un tiroteo, no el del centro comercial, sino otro donde fueron también unos hondureños los afectados. ¿Qué opinión te merece? No, terrible, te digo, terrible al final del día y todavía queremos saber, especialmente lo del arrollamiento, queremos saber los motivos de esta persona, de este criminal. Hay todavía mucha tela que cortar, hay muchos detalles que hay que saber. También el listado oficial de las víctimas queremos saber para ver quién necesita ayuda aquí en los Estados Unidos. Pero es terrible. Lamentablemente hemos visto un aumento en la violencia en las calles, hemos visto un aumento de agresividad, de criminalidad. No sé qué irá a pasar, te digo, porque especialmente uno que vive en el sur de la Florida, cada vez que ves en la calle hay mucho más tensión, las personas están mucho más agresivas. Si le tocas corneta a alguien porque no se han movido por 5 minutos, puede traer un tiroteo. Te digo, ¿no? Esa es mi percepción, claro, como ciudadano aquí de lo que he visto. Es verdad. Y bueno, de verdad que esa situación que ha pasado en Texas, además de todas las sustancias que tenía Colina, tenía un montón de antecedentes penales este individuo. O sea, es alguien que no tenía que estar cerca, no te voy a decir ni siquiera en libertad, ok, libérenlo, pero de un carro, ese señor no tenía que tener ni siquiera la posibilidad de manejar. Antes de irte, John y Colina, también quiero tu opinión. Hay un video, porque los tres como venezolanos evidentemente tenemos que rechazar este tipo de cuestiones, de gente que entró por la frontera y vean cómo se están refiriendo, ¿no? Al servicio de inmigración. O sea, se están burlando incluso de una manera bastante patética, si me lo pregunta, pero bueno, les quiero colocar el video. Por la inmigración no se deja agarrar, por la inmigración, por la inmigración, por la inmigración no te deja agarrar, por la inmigración no te deja agarrar, por la inmigración no te deja agarrar, por la inmigración, por la inmigración, por la inmigración. Bueno, Venezuela. Con nuestra bandera, por la inmigración no te deja agarrar. Hacen el video, o sea, no es que celebran porque yo entiendo que quizás, se emocionaron porque pasaron, pero además lo publican en redes sociales. Quiero primero la opinión de John, que esto puede traer algún tipo de consecuencia, y después la de Colina, ya como venezolano de aquí. Y esa es la recomendación que siempre le doy a las personas: no publiques cosas controversiales en las redes sociales si estás en procesos migratorios. No vayas a ser el payaso en las redes sociales, y especialmente hablando de esa manera del Servicio de Inmigración de los Estados Unidos, que está haciendo su trabajo bajo toda la crisis que han sufrido. Están haciendo en estos momentos lo mejor que pueden.
y me parece muy lamentable cuando las personas salen haciendo ese tipo de... que piensan que es de chiste. Exacto. El problema es que tienen que también saber que la cultura aquí, ese chiste puede costarle el día de mañana los documentos a ellos por andar insultando al gobierno de los Estados Unidos. Así que vamos a portarnos bien, que este país nos ha acogido de una manera muy positiva, y tenemos que, de verdad, que agradecer mucho que estamos aquí, y espero que no se repita, porque he visto demasiada payasería ya en las redes sociales. Correcto. Bueno, esto es lo que es vergüenza, y estos imbéciles no se dan cuenta de que con su actitud lo que están afectando es a los demás. Imagínate que si ese video llega a mano de inmigración, a todo el que agarren por ahí que sea venezolano, le van a revisar hasta las pestañas. Ese es el problema de los venezolanos, que con su ridiculez creen que pueden estar payaseando porque están dentro del país o están dentro de Venezuela, y no se dan cuenta que están en un territorio, en un país completamente distinto, y que todo lo que hagan, por muy mínimo que ellos crean que no les va a pasar nada, le va a generar consecuencias a ellos y a todos los demás que vienen de la nacionalidad de Venezuela. Así me parece realmente estúpido. Y si no se dieron cuenta de todo lo que pasó cuando venían pasando por el Darién, que comenzaron a salir esos videos por todos lados y tomaron medidas, bueno, ahora se van a dar cuenta que básicamente aquí en los Estados Unidos nada es pequeño, nada es mínimo, todo lo que se diga genera una consecuencia, y estos individuos han generado una consecuencia para ellos y para los demás venezolanos que se encuentran en territorio americano. Así es, no, muy lamentable, y bueno, me sumo a este rechazo. De verdad que muchas gracias, John, por habernos acompañado hoy en Contrapuente. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, muchas gracias, John. Era el abogado John de la Vega, abogado de inmigración, hablando de los temas que son importantes en este momento para los venezolanos y los que no son venezolanos también acá en los Estados Unidos. Un tema migratorio que ha dado mucho de qué hablar, tanto en lo amplio, que es lo federal, o en lo macro, que es lo federal, como en lo micro. Y digo micro porque también ahora los gobernadores hacen leyes y toman medidas que tienen que ver directamente con la inmigración. Y bueno, él nos estaba aclarando un poco todo esto, que para nosotros es sumamente importante, porque muchos venezolanos vienen llegando por la frontera, y muchos venezolanos viven aquí en el sur de la Florida y se encuentran en esa condición en la cual estas leyes pues pueden afectar de manera bastante categórica. Esto ha sido todo por hoy en Contrapoder 3.0, el programa de la derecha en Contrapoder y el Factor de Poder, que es el canal de la derecha, el canal de información en YouTube. Nos vemos nuevamente el próximo miércoles. Recuerden, el próximo miércoles a las 6 de la tarde por esta misma plataforma que es Contrapoder 3.0, el canal de la derecha en YouTube. Hasta el próximo miércoles.